y esto es a lo que se refiere. Hay una secuencia de nucleótidos que existe o no existe en los sujetos, y a partir de ahí se tienen diferentes variantes del DNA y diferentes sujetos, y esto se ha asociado con también diferentes respuestas a que algunos desarrollen hipertensión, otros no, o que tengan mayor susceptibilidad a algunas de las complicaciones de la hipertensión. Entonces, lo más frecuente y lo que más se estudia son los polimorfismos, que son las mutaciones más frecuentes, ¿sí? Alrededor del 1% más. Los de estos que más han tenido auge en los últimos años son los polimorfismos de un solo nucleótido, 90%, que explican el 90% de las variaciones del genoma. Y estos son cambios de un solo nucleótido o de un conjunto de nucleótidos en la secuencia del ADN que pueden originar fenotipos sutiles asociados a una enfermedad, ¿sí? Una complicación o una respuesta diferente al tratamiento. Y eso es lo que actualmente es lo que se investiga. Entonces, las estrategias para el análisis de genético de la hipertensión pues se abordan igual que para muchas otras enfermedades. Se hacen estudios de asociación entre casos y controles, es decir, se toman sujetos con la enfermedad y sujetos que no tengan la enfermedad y se estudia si hay variaciones en el DNA, o bien se hacen análisis que se llaman genómicos de ligamiento, ¿sí? Que estos son sobre todo más enfocados cuando hay formas mendelianas de hipertensión, o cuando ya sabemos que hay genes candidatos de acuerdo a la función bioquímico-fisiológica, es decir, si yo sé o conozco la fisiopatología de la hipertensión arterial, puedo tomar una proteína, una enzima, y ver si esta tiene variaciones entre los sujetos, como la sintasa del óxido nítrico, o como la enzima convertida de angiotensina, etcétera, etcétera, ¿sí? También hay genes candidatos reportados para otras especies en relación a hipertensión, es decir, yo también tengo modelos animales donde hay evidencia de ciertas mutaciones o polimorfismos, por ejemplo en el ratón, ¿sí? Y después esto mismo lo puedo estudiar en los humanos, o simplemente hacer búsquedas genómicas amplias, que eso es mucho lo que hacen los genetistas, y ver si hay diferencias entre los sujetos que tienen o no tienen la enfermedad. Hay formas monogénicas de hipertensión, y eso ya se sabe desde hace mucho tiempo, pero estas son las más raras, es decir, estas realmente explican entre el 1 y el 2% de las formas de hipertensión arterial. Estas son, no vamos a ahondar mucho esa, donde los genes afectados, si ustedes se fijan, la mayoría tienen que ver con el transporte iónico a nivel renal, y algunas de ellas se han estudiado más recientemente, que esta es una asociada al embarazo. Sin embargo, estas son las formas menos frecuentes de hipertensión, donde un solo gen está alterado. La realidad es que la hipertensión que de todos los días, la que ustedes ven en sus pacientes, las que tratamos, pues realmente son enfermedades seguramente poligénicas y que también tienen un gran factor ambiental, y estos son todos los genes candidatos de acuerdo a la fisiopatología o el papel que juegan dentro de la fisiopatología de la hipertensión, que se han estudiado o se están estudiando y tratando de asociar con la enfermedad. Y entonces ustedes pueden ver sistema renina-angiotensina, proteínas G, sistema noradrenérgico, canales iónicos, sistema inmune e inflamación, rigidez arterial y resistencia a la insulina. Y esto es otro concepto importante. Esto es la forma en que podemos determinar cuál es el peso real en una población del componente genético para la hipertensión arterial, ¿sí? Esto se reporta como, aquí está como lambda S, y la S es de siblings, de hermanos. Esto es un ejercicio que se hizo en población que tenía hermanos con hipertensión arterial. Se tiene que conocer la proporción de la variabilidad fenotípica atribuible a factores genéticos en nuestra población. Y bueno, en diferentes series se le ha dicho que es de 30 al 60%, es decir, 30-60% si tenemos hermanos hipertensos, tenemos entre 30 y 60% de posibilidad de desarrollar la enfermedad. Después la frecuencia de hipertensión en hermanos, que es 65 a 70, y después la prevalencia de hipertensión en la población que queremos estudiar. De acuerdo a datos de la ENSA 2000, esto en México es alrededor del 30%. Y después, bueno, se calcula el riesgo de desarrollar hipertensión en hermanos de sujetos afectados en comparación con la población en general. Y en este ejercicio, ¿sí?, tenemos, esto se reporta como riesgo relativo entre 2.1 y 2.3. Esto significa que en esta población estudiada, los sujetos con hermanos hipertensos tienen un riesgo relativo de desarrollar hipertensión de entre 2.1 y 2.3 veces más altos comparados contra la población general.
Y también ha habido varios modelos que se han propuesto, ¿sí?, entre interacciones genes y ambiente para demostrar qué tanto peso tiene la cuestión genética de la hipertensión. Y entonces se propusieron estos 4 tipos de interacciones genes y ambiente, desde donde nada más los genéticos son los que participan, como las enfermedades monogénicas, hasta donde solo los ambientales participan. Por ejemplo, en aquellos sujetos con obesidad hay suficientes razones por las cuales sujetos únicamente con obesidad, sin alteraciones o sin carga genética para hipertensión, pueden desarrollarla, pero son las formas menos frecuentes, siendo la más frecuente tipo 4, donde les decía hay esta interrelación de factores genéticos, es decir, hay herencia y antecedentes familiares, sobre todo en familiares de primer orden de hipertensión, pero también hay un sinnúmero de factores ambientales, y esto hace que el sujeto desarrolle hipertensión. Esta es la más frecuente. Entonces vamos a hablar así rápidamente de algunos de los estudios, sobre todo metaanálisis, porque estos son estudios, la mayor parte son estudios con poblaciones muy pequeñas, y entonces lo que realmente se hace actualmente son o estudiar poblaciones más largas o hacer metaanálisis de esos. El primero, o uno de los primeros genes que se estudiaron fue el del angiotensinógeno, por su papel preponderante, el sistema renina-angiotensina aldosterona, el desarrollo de hipertensión. Entonces este es un metaanálisis de 127 estudios, y vean, esta es la población, 45.000 sujetos, y se examinó, ya se sabía que existía este polimorfismo, ¿sí?, que da la posición de oxidativo, que da el cambio de un aminoácido, y ya en este metaanálisis se determinó que un genotipo de este polimorfismo se asociaba apenitas 1.19 de hipertensión en blancos y un poquito más en asiáticos. Eso era lo que le decía, esto varía o puede variar de población a población. Pero no sirvió este estudio para predecir los niveles de presión arterial que tenían o el riesgo de cardiopatía isquémica. Y no hubo asociaciones entre estos polimorfismos y la hipertensión en sujetos, por ejemplo, de la etnia negra. Y entonces ven ustedes aquí están los diferentes genotipos, ¿sí?, y ven ustedes todas las variables con las que se intentó asociar, y ven ustedes que realmente ninguna salió significativa. Y de hecho pues ya no han seguido sobre esta línea de investigación. El otro es el polimorfismo de la enzima convertidora de angiotensina, que es quizás el más estudiado y el que se ha tratado de asociar no solo con hipertensión, sino con todas estas otras variables, ¿sí?, concentraciones elevadas de angiotensina 2, por ejemplo, pero también con algunas complicaciones de la hipertensión como cardiopatía isquémica, remodelación posinfarto, restenosis, etc. ¿Sí? Estos son los diferentes genotipos de este polimorfismo, donde hay la inserción o deleción de un pedazo de una serie de nucleótidos en el gen de la enzima convertidora de angiotensina. Y este metaanálisis de 46 estudios, donde también hay un buen número de pacientes, ¿sí?, pues fíjense ustedes qué variabilidad. Los estudios demostraron que puede haber desde el 21 al 71% de aumento en la enzima convertidora de angiotensina en relación al alelo D y al genotipo D, que es el que sale con mayor frecuencia asociado a hipertensión o sus complicaciones. Para riesgo de infarto del miocardio, 47% en el genotipo de D, en estudios pequeños solamente. Ya cuando se hizo el metaanálisis, esto no fue así, ¿sí? No se asoció a cifras de presión arterial, tampoco se asoció a una de las principales complicaciones de la hipertensión, que es el evento vascular cerebral, y ninguno de los estudios grandes analizados en este estudio demostró asociación con hipertensión. Esto realmente son datos, pues como para seguir sobre lo mismo, pero bueno, quizás, y ahora lo que se discute mucho es que quizás no escogemos el fenotipo adecuado para asociar, y entonces no es que no haya una asociación, sino que estamos escogiendo mal lo que queremos asociar. Entonces, bueno, este es también el receptor beta-2 adrenérgico. Este es un estudio muy interesante, sobre todo desde el punto de vista clínico, donde se tomaron 23 parejas donde ambos eran hipertensos y 22 parejas ambos normotensos y su descendencia. Entonces aquí se investigaron estos 4 diferentes variantes o polimorfismos, que ya sabían, 2 en el promotor y 2 sobre el gen, y ya bueno, aquí están todas las sustituciones y los sitios donde estaban.
Fíjense, desde el punto de vista clínico, y estos son datos interesantes y que quizás muchos de ustedes